Lionheart. Hello. Gracias por conectarse una vez más a este podcast de Lionheart. 180 grados. Venimos de una parte anterior que se llama Comida Chatarra parte 1 y hoy tenemos la segunda parte, la continuación de Comida Chatarra. Y no podría yo llevar a cabo esta conversación sin mi compañera de podcast, de episodio, Natalia Sierra. Nati, ¿cómo estás? Hola Henrix, muy bien. La verdad es que me encanta esta nueva modalidad en la que estamos. Es muy chévere, podemos hablar rico, podemos hablar tendido de muchas cosas y hoy hay segunda parte. Hoy hay segunda parte de este programa, episodio. Programa es de radio. Programa es de radio. Estamos en otra onda, el podcast. En este episodio de Comida Chatarra, segunda parte, para los que no lo han escuchado, los invito a que vayan y lo busquen porque está muy, muy, muy interesante. Y bueno, vamos a hacer un resumen pequeñito de lo que hablamos en el episodio pasado. Bueno, hablamos de comida chatarra es igual a rapidez, satisfacción momentánea, pero que a largo plazo me puede traer bastantes problemas. Así como si yo consumo comida chatarra todos los días va a tener una consecuencia en mi salud, asimismo nosotros consumimos nuestro espíritu comida chatarra, entre comillas, que puede a largo plazo traer consecuencias que no son tan chéveres. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Enrique. Pues sí, Nati, me encantó el símil que hicimos entre la nueva era, que básicamente son corrientes filosóficas humanas que intentan satisfacer necesidades internas del corazón del hombre, de su espíritu, de su mente, con la comida chatarra, que puede que nos satisfagan rápidamente, pero que no son comida real. Hablábamos en el episodio anterior cómo la comida chatarra viene cargada de una cantidad de químicos y de productos químicos que son nocivos para la salud. Entonces hablábamos, por ejemplo, como las papas de McDonald's. Perdón, McDonald's por hacer esto, pero es verdad. Las papas de McDonald's tienen un derivado del petróleo que se utiliza en los encendedores, en los briquettes, en los encendedores que tienen este liquidito por dentro. Y como, por ejemplo, la dextrina de maíz estaba siendo utilizada en los sobres, en los pegantes de los sobres y de las estampitas, y es lo mismo que muchas personas están comiendo en este tipo de comida. Entonces hablábamos de cómo podemos ser engañados y nos pueden mostrar una foto de una comida deliciosa que nos va a dejar satisfechos, pero cómo de pronto nos puede dejar más vacíos y con más consecuencias de las negativas, obviamente, de las que nosotros podríamos llegar a pensar. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de nueva era. Sí, vamos a seguir hablando de la comida chatarra, pero un poco más enfocada en la iglesia, un poco más enfocada en esas personas que de repente dicen, no, yo soy cristiano, pues nueva era, nunca, jamás en la vida. Pero hablamos que la nueva era básicamente es una corriente de pensamiento, una corriente filosófica en la cual el hombre se hace su propio Dios, en el cual el hombre asume que dentro de sí están todas las respuestas. Y aquí yo te quiero preguntar, Nati, si en algún momento tú has pensado que tú tienes la respuesta correcta a algo sin antes haber ido a Dios o sin antes consultarle a Dios determinada situación o determinada decisión que era importante y que tenías que haber consultado con él. Muchísimas veces. Yo creo que ni siquiera soy tan consciente de eso. No es como que yo diga, ay, no le voy a preguntar a Dios esta vez. No, simplemente es algo que uno tiende a hacer porque se cree autosuficiente. Entonces, ¿por qué hoy vamos a hablar de las prácticas cristianas y en qué yo puedo estar pareciéndome un poquito o en qué se pueden parecer, no las prácticas, sino que yo puedo hacerlas parecer así a las de la nueva era? Esto suena bastante controversial. Total. Pero nosotros decimos, no, pues yo no medito, yo no estoy en ninguna religión de la India, no, nada de eso, lo que tú decías. Yo no hago yoga. Yo no hago yoga, yo no practico nada de eso, yo estoy súper bien, no me pasa. Porque tal vez una persona puede decir, no, pues no, a ver,
eso a mí no me sirve. Yo no tengo por qué escuchar este podcast. Deberían escucharlo. Entonces nosotros llegamos a pensar esas cosas, pero a veces nosotros usamos las prácticas cristianas y los buenos hábitos cristianos y nosotros lo volvemos como algo inmediato. Como, ok, si yo hago esto, entonces ya por siempre yo voy a estar sano, yo no voy a tener ningún problema. Y creemos que por hacer algo una vez, ya, mejor dicho, sanos, con paz mental, porque creo que eso es lo que todo el mundo está buscando. Ahorita, y bueno, lo mencionábamos en el episodio anterior, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre por el futuro. Creo que la ansiedad va ligadísima a ese aspecto, a incertidumbre por el futuro, qué va a pasar. Y yo empiezo a ser autosuficiente, a encontrar las respuestas a mis preguntas en mi interior. Ok, yo oro, yo leo la Biblia, súper chévere, pero ¿cuánto de eso yo lo aplico 24/7? La Biblia dice algo impresionante al respecto para que me entiendan un poquito más y ya digan, ok, esta vieja está hablando de esto. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y quiero que hagamos un alto en esta palabra, perseverancia. Se los voy a volver a leer para que estén ahí pendientes. Está en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces aquí yo te quiero hacer una pregunta, Henrix. Dale. ¿Cuántas veces tú has estado ansioso, has pasado por algún problema, una situación, quiero que pienses en eso, en la que tú tenías en tu pensamiento, esto está difícil, esto está difícil, esto está difícil, ¿qué voy a hacer? Vas, pasas tu tiempo con Dios, oras, leíste la Biblia, Dios te habló, hermoso, corazones, qué increíble, gracias papi Dios. Y después, a los 5 minutos, bueno, y vuelve esa ansiedad, y vuelve ese temor, y ahora yo qué voy a hacer, y ¿cuántas veces te ha pasado? O bueno, no sé si solo soy yo. Ninguna, sí, la verdad, eso solamente te pasa a ti y a ti. Ok. Y bueno, queridos oyentes, ese fue nuestro podcast del día de hoy. No, no es verdad. Pues Nati, muchas. Mira que ahorita mientras estabas hablando recordaba una vez en donde tuve un conflicto con una persona de mi trabajo y recuerdo que me tuve que ir caminando desde mi casa hasta la oficina. Eran más o menos como unos 25 minutos y yo me fui los 25 minutos orando. Y Señor, dame de tu amor, dame de tu paz. Pero realmente todo fue absolutamente nominal. Es decir, fue de dientes para afuera, nunca nada llegó realmente a mi corazón. O sea, yo aunque de pronto decía Dios, yo hice un monólogo aburridísimo y probablemente Dios en el cielo estaba como, ya no más, por favor, déjame hablar, cállate. Pero yo nunca quise oírlo. El hecho es que cuando yo llegué a la oficina y la persona con la cual yo había tenido este conflicto me habló, Nati, exploté horrible. Es que tú y empecé a tener este vómito verbal horrible. Sí. Y tanto así que la persona se quedó como, ¿qué acaba de pasar? O sea, ¿estás bien? ¿Estás bien? La verdad es que yo no me había imaginado todo esto que tú habías pensado. Entonces eso que para mí fueron entre comillas 25 minutos de oración, realmente fueron 25 minutos de queja y de alimentación de un argumento que yo tenía en contra de esta persona. Entonces creo que esto se puede asemejar un poquito a lo que tú estás diciendo y es porque nosotros como cristianos, en general como seres humanos, fácilmente creamos fórmulas, nos gusta crear fórmulas. Total. Y recuerdo una historia que contó Marcos Brunet en un mensaje que alguna vez escuché de él. Marcos Brunet es un cantante de música cristiana brasilero radicado en Argentina que Dios ha usado muchísimo. Y Marcos Brunet contaba que en algún tiempo, no sé si era una historia real o inventada o lo que sea, pero creo que era real, una persona estaba volando pues en el aire, en un vuelo normal, X, y entonces empezó a haber turbulencia. y este hombre de Dios, era un hombre de Dios, escuchó en su espíritu a Dios decirle, dile a las nubes que se calmen, dile a la tormenta que se calme. Entonces él, a la turbulencia,
él en ese momento llegó y dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que te calmes. Y lo que era turbulencia paró y pasó. Y fue tremendo. Y entonces este hombre estaba así absolutamente lleno de fe cuando más o menos va a la mitad del trayecto, no sé cuántas horas habían pasado de su vuelo, pero otra vez empezó a experimentar turbulencia. El hombre de inmediato volvió a sacar más o menos como la varita mágica y él dice, turbulencia, te ordeno que te calmes en el nombre de Jesús. Lo mismo que ha pasado un par de horas atrás. Y adivina qué, la No pasa. turbulencia no Ay, se calmó. La turbulencia impresionante. no se calmó y él lo volvió a hacer. Turbulencia, te ordeno que te calmes en el nombre de Jesús. Nada pasó. Hasta que la tercera vez él lo hizo y nada sucedió. Y le dice a Dios, Dios, ¿por qué no se calmó la turbulencia? Y Dios le dijo, es que yo no siempre obro de la misma forma. Y esta vez tú no me has preguntado qué es lo que yo quiero que tú hagas con respecto a esta turbulencia. Wow. Nunca se me va a olvidar esa historia porque muchas veces hay cosas que Dios nos ordena hacer o que Dios nos pide hacer y nosotros las hacemos y las comenzamos a hacer de una manera, digámoslo, automática o robótica, pensando que el resultado está en la forma y no en el fondo. Y realmente lo que tenemos que tener presente es que en el fondo, es decir, en Dios, en el que es fuente de todo poder y fuente de toda respuesta, es donde nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos y no en la forma. Entonces me encanta lo que tú decías y es que nosotros podemos, ay, me pongo la sangre de Jesús y ya, solamente por decir eso, me pongo la sangre de Jesús o me curo con la sangre de Jesús, vamos a estar bien o no nos va a pasar absolutamente nada cuando ni siquiera estamos invitando a Dios a ir con nosotros. Señor, ¿debería yo ir por el callejón negro, por el callejón oscuro, por ese lugar a determinada hora? ¿Sí o no? Simplemente, no tengo la sangre de Cristo. Nada, yo ya tengo toda protección. No, espere, es que necesitamos seguir dependiendo de Dios y no ponerle nombres cristianos a lo que nosotros hemos aprendido a hacer. Entonces es como el hombre del avión. No, es que yo ya sé cómo hacer esto, no necesito a Dios, no necesito preguntarle nada. Y Dios realmente nos está diciendo, no, oye, pregúntame. En cada paso que tú des, yo te pido, pregúntame. ¿Cómo voy a tomar esa decisión? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Debo estar con esta persona o no debo estar con esta persona? Porque si no, Nati, como tú muy bien lo decías al inicio de este podcast, vamos a caer en la tentación de convertirnos en ¿cómo se diría? Como en nuevos serianos cristianos, expertos. Es como, no, yo ya sé hacer esto. Ajá, totalmente, porque yo creo que lo que estamos buscando es que se solucione ya. Por ejemplo, a él le funcionó y Dios le dio esa solución, lo de las nubes, lo de la turbulencia, en el nombre de Jesús te calmas, y fue así. Entonces ya él pretendía que lo siguiente iba a ser así. Ahora no estoy diciendo es que Dios siempre se demora, es que con Dios las cosas son difíciles, uno tiene que ayunar. No, no estoy diciendo eso porque creo que a veces volvemos lo simple complicado, sino que es todo lo contrario. Dios quiere volver lo complicado simple, y es que nosotros creemos que todo a nuestro alrededor debe cambiar, que todo a nuestro alrededor debe estar perfecto para que nosotros estemos en paz, cuando lo que Dios nos dice es, a pesar de que todo esté terrible, yo te voy a dar mi paz. Porque tú, y vuelvo a citar este versículo porque en serio que me pareció impresionante, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿por qué quisiera hablar de esa palabra, perseverancia? La perseverancia no es fácil. La perseverancia creo que es algo que es difícil para todos, perseverar en cualquier cosa, pero perseverar en el pensamiento creo que es la clave. ¿Por qué? Porque ¿a qué me refiero con que a veces volvemos las prácticas cristianas como si fueran de nueva era? Por favor, a los que se acaban de conectar, escúchenme desde el principio porque dirán, esta vieja, ¿qué le pasa? Escúchenme desde el principio, sí. ¿A qué me refiero? Y es que nosotros creemos que, ok, yo oré una vez, yo estuve mi tiempo con Dios, yo tengo ansiedad, yo renuncio a la ansiedad, lo creo, Dios me habla, así es, total. Pero lo que hoy es que cuando nosotros salimos de ese tiempo, de esa hora con Dios o lo que tú pases con Él, volvemos a lo mismo, y es a caer en la desconfianza, caer en la ansiedad. Nosotros mismos caemos en ese pozo porque, sí, como que simplemente es un patrón. Ya estoy acostumbrado a pensar así, ya estoy acostumbrado a pensar que todo va a estar mal, cuando la Biblia dice
que tienes que perseverar en tus pensamientos. Entonces, la solución no es como lo plantea la nueva era, en una sesión de yoga, tú hoy vas a recibir paz interior. Asimismo, nosotros creemos que, ok, en un tiempo con Dios, y quiero ser muy clara aquí, que me entiendan, pero en un tiempo con Dios yo voy a recibir la paz que necesito y sí, llega. Pero después yo desecho eso porque mi pensamiento no perseveró, porque yo empecé a pensar cosas que salían de mi, ¿cómo decirlo? De mi yo, no sé cómo decirlo. Sí, del imaginario propio, Sí, de mi pero propia como voluntad. esas soluciones, a mí me pasó, les voy a decir algo. Yo recuerdo que yo toco piano y yo doy clases de piano, la. Y entonces, Que toque piano. aquí no hay piano. Entonces, yo recuerdo que yo en la mañana, o sea, este es un caso como un poco más aterrizado para que me entiendan. Yo estaba orando, yo gracias Dios, tuve un momento espectacular, como a muchos nos ha pasado, que estamos en la gloria, mejor dicho, precioso. Después, yo me acuerdo que mi piano se dañó. Yo lo había mandado a arreglar, me costó un montón de plata mandarlo a arreglar y otra vez se me dañó. Entonces, yo ahí, no puede ser este tipo que me lo arregló, desgraciado, porque tuve como un problemita con él la primera vez que me lo arregló, porque bueno, un montón de cosas ahí. Y yo, desgraciado, no puede ser, y de una lo llamé. Y yo, es que me parece el colmo, que yo no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, y yo empecé a tener, ahora no quiere decir que este tipo de cosas no nos sucedan y que a los que les pasan no son humanos, sino que quiero aterrizarlo con este ejemplo. Y es que nosotros como que no perseveramos, lo que hablaba, en esos pensamientos de, ok, Dios cuidará mi corazón, yo voy a estar en completa paz, bla, 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 todo eso. Lo dejamos a un lado en cuestión de segundos y es una ola de nieve que se empieza a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar. Y nosotros dejamos muchas veces a un lado a Dios porque creemos que ese momentico fue suficiente, pero ya después yo vuelvo a ser yo. Ya después yo vuelvo a ser la Natalia pesimista, ya después yo vuelvo a ser la Natalia que piensa que la solución está en mí, que piensa que puede hacer todo. ¿Me explico? O sea, después de que yo salí de ese tiempo, vuelvo a ser yo. Ya. No. Como si de repente la fe y las obras estuvieran en caminos diferentes, Ajá, Nati. Es que yo creo exacto. que eso es lo que muchas veces nos sucede. Y es que, no sé, el tiempo de oración se queda aquí, pero ya en mi diario caminar, como que utilizo las fórmulas viejas de lo que ya yo sé que yo escuché en algún día en una prédica o algo por el estilo. Me encanta algo que dice el diccionario de Oxford, y dice que perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Entonces me gusta eso porque si nosotros lo llevamos al versículo de Isaías de cómo Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, me encanta porque es básicamente un pensamiento, una mente, un corazón que una y otra vez, con constancia y con firmeza, está yendo a Dios. Entonces, no vive por fórmulas, no vive por ritos, digámoslo de alguna manera, porque es muy fácil caer y vivir en ritos cristianos, como, hombre, esto yo ya, eso es lo que sé que me sirve, como el ladrón que antes de ir a hacer alguna de sus fechorías se echa la bendición, se persigna, como se dice coloquialmente, y vaya a hacer su fechoría, y si le sale bien, es que Dios me guardó, es que la Virgencita me ayudó. Pues realmente no, lo que estamos haciendo es alimentar una práctica en la cual nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios, pero Dios no está. Entonces, si nosotros pensamos una vez más en ese versículo de Isaías y en la importancia de perseverar en Dios, de que nuestros pensamientos perseveren en Él, nos está hablando acerca del camino real a una fe viva, y es una y otra vez ir a Dios. Nosotros tomamos cantidad de decisiones al día, o sea, tenemos demasiadas elecciones y demasiadas, literalmente como decisiones que tomar a diario. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? Y todo realmente es relevante porque tú tienes la posibilidad de agarrar de la nevera un alimento que está, no sé, contaminado con toxoplasma, o agarrar otro que probablemente está limpio y no te va a enfermar, o uno te va a dar diarrea y el otro no, ponerte la chaqueta correcta
y que cuando llueva no te mojes y no te dé gripa y por ende no pienses que tienes coronavirus o algo por el estilo. O sea, tenemos muchas decisiones que hoy en día son totalmente relevantes e importantes para lo que va a pasar con nuestro futuro. Y el tema es que necesitamos en cada una de esas decisiones ir a Dios y preguntar, Dios, ¿qué debería ponerme? Ay, Henry, no sea ridículo. O sea, preguntarle a Dios qué me va a poner es importante. O sea, a mí me encanta algo y es que la Biblia relata cómo Jesús, perdón, Dios, él sabe aún cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra cabeza. O sea, Dios es un Dios de detalles. Total. Dios es un Wow. Dios que está, claro, en el cosmos, en el universo. Lo podemos ver no sé, en la página de Twitter de la NASA o de Instagram, donde nos muestran las galaxias y los planetas y el meteorito, claro. Pero él también está en el detalle, en con qué persona debería yo salir, con qué persona debo ser amigo, con qué persona debería yo casarme, con qué persona debería yo hacer esta tarea. Señor, ¿debería salir o no debería salir? Y porque en todo eso nosotros vamos a vivir lo que está diciendo Isaías. Vamos a tener nuestro pensamiento perseverando en Dios. Y de esa manera vamos a ser guardados en perfecta paz. Pero fíjense que, no sé si, Nati, de pronto tú, no porque sé que toda tu familia es cristiana, pero muchos de nosotros que venimos de contextos católicos crecimos pensando que tener el Salmo 91 abierto en la sala de la casa en una Biblia bien grande iba a ser algún tipo de cambio. Y no, realmente es que ese ritualismo no tiene nada diferente a ponerse un cuarzo y creer que el cuarzo va a hacer algo por mí. O, por ejemplo, cosas más cristianas para los que sí están en este contexto y sus papás son cristianos. Bueno, la armadura. La armadura es algo que uno se zampa antes de salir. Entonces me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Y aquí quiero hablar de algo. Nosotros me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, chin, 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 chin. Y después, ay, pero es que, o sea, como un pesimismo, como esto va a estar, entonces esto va a estar terrible. ¿A qué voy con esto? Yo soy súper visual y me lo imagino de esta forma. Yo me imagino como, sí, empoderado, sí, me pongo el escudo, sí. Y después, o sea, como, ok, lo muestro, un adorno y después, ya, chao. Porque no solo Literal. es, ok, me pongo el escudo de la fe, sí, ya, voy a estar bien todo el día. Pero ¿qué pasa si yo me puse el escudo de la fe porque estoy así tan triste y tan cabizbajo? ¿Por qué? Porque no, lo que tú hablabas es como si pensáramos que la fe y las obras están separadas, como creo que dice en Santiago, como déjame mostrarte mi fe a través de mis obras, algo así. Sí, Santiago está hablando y está diciendo, bueno, muéstrenme su fe y yo les voy a mostrar mis obras, porque muchas personas consideran que solamente es la fe. Ay, no, es que yo ya oré. No, listo, pero ahora muéstrenme sus obras y que efectivamente sean únicas o no únicas, pero que estén unidas, más bien sería la expresión, estén unidas a la fe. O sea, si yo confío en que Dios es mi proveedor y Dios me dice, dale todo a ese pobre, no decir, ay, no, pero yo con qué voy a pagar el mercado. No, confíe completamente. Creo que ese es el reto. Ajá. Y es que estamos enfrentando cosas todos los días. O sea, a veces uno no quiere en serio. Uno es como, pero, por ejemplo, con lo del piano, yo otra vez, o sea, no quiero, ya no más. Uno se siente como el meme de la vieja hasta que va en un bus y es toda, ya, güey. Con la cabeza así recostada. Sí. Literal. Yo decía, no más, porque ya me ha pasado muchas cosas con ese piano. Yo otra vez. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno no está exento de vivir cosas, siempre va a vivir eso. Y nosotros creemos que, ok, ya me puse la armadura, ya me cubrí con la sangre de Cristo, yo no sé qué, pero salgo y, ay, yo soy así, la verdad. Yo soy así, yo soy un poquito así, yo lo confieso. Yo me cubro con la sangre de Cristo, a mí nada me va a pasar. Salgo y veo a alguien como en el otro andén y yo, ya me va a matar, me va a robar. Sí, ya, me morí. Y yo empiezo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo defender? Si esta persona me robara, ¿qué hago? Grito. En serio, así mi mente va a mil. Y yo, ¿pero qué? ¿Para qué me sirvió? ¿Sí? O sea, para que, si ya después me despojé de eso, me despojé de mi escudo, que es la fe, porque eso es lo que Dios nos da. Las palabras que nosotros mismos declaramos, pero estamos yendo a un nivel más allá, que son nuestros pensamientos. Porque si mi pensamiento, o sea, si yo tengo un pensamiento, tengo un buen sentimiento y tengo una buena acción. Si tengo un mal pensamiento, voy a tener una mala emoción y voy a actuar de esas formas. Y bueno,
Por eso yo creo que nosotros, lo que hablábamos en el episodio anterior de Nueva Era y eso, buscamos esas cosas que, sí, como que eso sí me va a llenar, eso sí me va a dar esa solución. Pero la verdad es que no. Nati, me encanta el ejemplo que tú estás dando acerca de la armadura de Dios. Para los que no saben de pronto en qué parte de la Biblia se encuentra, estamos hablando de Efesios 6 del 10 al 18. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Así es como comienza esta sección del capítulo 6 del libro de Efesios. Es una carta que está enviando Pablo a la iglesia en Éfeso. Y me encanta, vístanse de toda la armadura de Dios. Entonces muchos de nosotros creemos que con recitarlo ya nos vestimos de la armadura de Dios. Entonces yo me curo hoy con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, cinturón de la verdad, presto el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu. Y no lo sabemos así, pues a la velocidad de Usain Bolt. Y juramos que con solamente decir eso es como si acabáramos de pronunciar un hechizo mágico que va a hacer que absolutamente nadie se nos acerque. ¿Listo? Eso no tiene ninguna diferencia. Es decir, decirlo y ni siquiera pedirle a Dios que Él nos esté guardando no tiene ninguna diferencia con decir hocus pocus, abracadabra, patas de cabra. O sea, no tiene diferencia. Lo que en el corazón, quiero referirme a eso. No estoy diciendo que la Biblia sea un libro de magia. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que voy es que fíjate que lo que está diciendo Pablo aquí, está llamando a la carta de los Efesios, es que se vistan, no que pronuncien la armadura de Dios, es que se vistan con ella. Es decir, yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco. El yelmo está hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de mantener nuestros pensamientos llenos de la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que vivimos en salvación, sabemos que nuestra vida aquí es pasajera y que lo que viene es eterno. Sabemos que si vamos al médico y nos dan una mala noticia o si nos dio COVID, para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la armadura de Dios no es solamente un hechizo cristiano, por decirlo de alguna manera, que yo tengo que recitar a diario y ya con eso estoy cubierto, sino que es un llamado de Dios a mi vida para que yo empiece a caminar en una nueva dimensión. ¿Qué tan llenos están mis pensamientos de la salvación? Cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy viviendo mi día a día, estoy realmente pensando en que alguien murió por mí y yo puedo tener la vida porque Cristo murió a causa de mis pecados y por eso yo ahora puedo vivir en redención. Fíjate que otra de las secciones pues, de la armadura es el calzado, las botas del apresto del evangelio de la paz. Y la Biblia es clara y es benditos, o sea, son aquellos que llevan el evangelio a otros. Y aquí la pregunta es, yo solamente me estoy poniendo las botas y más o menos me estoy imaginando que acabo de colocarme la armadura de un Power Ranger y ¡ay, tengo la bota! O realmente estoy viviendo con unos pies que caminan para hablar a otros acerca del evangelio. Porque fíjate que la obra del evangelio, la gran comisión, el llevar a otros la verdad acerca de Jesús, no se va a completar solamente porque yo me puse las botas en la mañana cuando yo estaba orando y estoy echándole la abuelita al señor en Transmilenio que me pisó o al portero de mi casa lo estoy mirando mal porque me creo superior a él o estoy robando tiempo en el colegio, en el trabajo, en la universidad, porque aquí es donde viene el verdadero reto. Lo que tú estabas diciendo, Santiago, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, porque mis obras muestran mi fe realmente. Totalmente. Y algo que quisiera nombrar es que muchas veces por ese tipo de pensamiento en el que creemos que esta práctica cristiana me va a dar la solución así, pero yo después no tengo que hacer nada. Por este tipo de cosas, por ese tipo de pensamiento, a veces nos frustramos en la oración. A veces nuestro tiempo de oración es frustrante. ¿Por qué? Porque, no sé, estamos entregándole. Primero llegamos ansiosos. No sé si has orado así o bueno, a mí me ha pasado en los que, Señor, pero por favorcito, yo te lo pido. Señor, si tú me amas, por favor. Como esa ansiedad de no estoy segura de que en serio Dios me ama y que va a tener una solución para mi problema, sino yo llego ante el trono de Dios como si Él estuviera, ay no, Nati, yo tampoco sé qué vamos a hacer. Sí, como por favor, por favor. Y es una ansiedad constante, es una preocupación constante en la que está la gran pregunta. ¿Dios iba a hacer? ¿Dios iba a hacer algo? Porque eso es lo que está rondando en mi mente todo el tiempo. No es que yo, ay, tuve este pensamiento, pero después ya no, sino todo el tiempo. Pero ¿será que sí? ¿Será que Dios me ama? Esas son las cosas con las que estamos luchando.
Y por eso es que a veces la oración se vuelve algo así, se vuelve algo frustrante, se vuelve algo en lo que decimos, pero Dios no me respondió, ¿sí? Porque eso es lo que yo pienso. Entonces no sé si te ha pasado que tú te has encontrado en tu tiempo con Dios o o con Dios frustrado. Total, Nati. Y es porque básicamente estoy intentando acomodar a Dios a mis expectativas y yo no me estoy realmente acomodando a la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, me encanta lo que tú hablas acerca de frustración y de ansiedad, porque definitivamente si en nuestra vida, y si pudiéramos hacer un test de ansiedad y de frustración, entre más alto sea ese número, lo que demuestra es que nosotros probablemente estamos viviendo en mayor, digámoslo, como nueva era cristiana, como en nuestros propios deseos y en nuestros propios anhelos, Sí. en lugar de vivir lo que Dios tiene para nosotros. Porque, no sé, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy seguro que yo me casé con la mujer que Dios tenía para mí. Si yo no estuviera seguro, yo estaría todo el tiempo renegando. No, es que está hecha poquita sal a la comida. Es que es culpa de Dios. No. Es que no es culpa de Dios porque yo estoy seguro que Dios me mandó a hacer su voluntad y que yo estoy cumpliéndola. Y frente a eso, la voluntad de Dios, como dice Romanos, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Nati, para entrar ya un poco más a la parte práctica de este episodio, el do it, lo que hemos hablado antes, lo primero que es importante hacer es que necesitamos entregarle toda ansiedad a Dios, a Dios. O sea, recordemos el ejemplo del hombre del avión. Él puede estar ansioso y no hacer absolutamente nada en el primer caso, pero él dijo, Dios, estoy ansioso frente a esta tormenta que estamos viviendo o frente a turbulencia, sería la palabra. Y que le dijo Dios, dile a la turbulencia que se calme. Y efectivamente así sucedió, se calmó. En el segundo episodio, él volvió y le preguntó, bueno, ¿y por qué no pasó nada? O sea, ¿por qué no cambió si yo le dije a la turbulencia que se calmara? Es porque estás intentando resolver problemas con fórmulas que no tienen nada que ver con mi voluntad. Entonces, frente a esa ansiedad, tenemos que preguntarle a Dios, como ese hombre del avión, Dios, ¿por qué estoy ansioso? Dios, ¿por qué estoy cansado? Dios, ¿por qué estoy frustrado? Dios, ¿por qué no quiero orar? Dios, ¿por qué estoy aburrido de todo? ¿Por qué no quiero estar conectado con mi iglesia? ¿Por qué no quiero ir a un grupo pequeño? ¿Por qué no quiero ir al grupo de jóvenes? Porque no es más cristiano el que recibe menos pruebas o el que tiene menos luchas en su mente, sino que es más cristiano aquel que es sincero delante de Dios. Totalmente. Y por eso, si estamos viviendo en ansiedad o si estamos viviendo en frustración, no hay nada más correcto que hacer que hablarlo delante de Dios, porque Él nos va a dar respuestas. Y yo creo que es importante entender cómo yo me relaciono con Dios. La verdad es que en mi caso, yo soy una persona demasiado, yo siento que a mí me duelen más las cosas que a otros, no sé por qué. Y yo a veces digo, ¿por qué yo soy así? O sea, a veces, no sé, por ejemplo, mi hermana, a mi hermana le hacen un montón de cosas y ella perdona los 5 minutos. Eso es re noble, sí, ella, todo bien, no pasa nada. Yo le he hecho unas cosas y yo me perdono y ella, sí. Ella, ¿pero qué me hiciste? Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, literal. Así es mi esposa. Ella es así. Y yo me he dado cuenta que yo no soy así. La verdad es que yo no sé por qué acá, yo lo confieso, pero yo soy un poco rencorosa. O sea, yo a veces yo no olvido, la verdad. Yo no olvido. Yo puedo decir, en el kinder a mí, mis papás no me recogieron a la hora que era, no sé por qué soy así, pero soy así. Entonces, para los que me están escuchando y son parecidos a mí, hay esperanza, amigos. Y es que Dios nos hizo a cada uno de formas diferentes, pero yo sí siento que esas pequeñas cosas yo se las debo entregar a Dios. Una vez yo leí un libro que se llama Heart Made Whole y ella hablaba, la autora hablaba de esas pequeñas rajitas que tiene nuestro corazón, que nosotros no lo vemos como algo trascendental porque no es una herida así, Dios mío, hemorragia, llévala al médico, ¿sí? Entonces por eso no pasa nada, pero tantas rajitas que tiene mi corazón que se está desangrando poco a poco, pero yo no lo veo así porque son cosas pequeñas. Entonces yo creo que es importante. Y porque creemos que con las fórmulas podemos sanar esas pequeñas grietas, en lugar de ir delante de Dios, oiga, me duele esto, está pasando esto. Totalmente. Impresionante. El siguiente paso en este do it que podemos hacer para tener esa paz mental, de nuevo otra vez yo hippie, es la meditación. Dirán, esta vieja pecadora. No, la meditación es bíblica.
Dios quiere que meditemos en su palabra y ahí es cuando el pensamiento del que hablamos al principio, cuando yo persevero en ese pensamiento, es cuando yo estoy meditando en su palabra. ¿Por qué? Porque yo voy a tener completa paz, porque si yo estoy pensando en otras cosas y no en su palabra, pues realmente yo no voy a estar preparada para esas situaciones que siempre van a venir, siempre van a, por ejemplo, si yo estoy pensando como, ay, este desgraciado conductor de, no sé, estoy que en el sea. Transmilenio o lo que sea, y después una señora me pisó, pues yo voy a explotar, son cosas que nos pasan, pero la Biblia es clara y es que Él quiere que meditemos en su palabra. La verdad, no encontré el versículo donde yo tenía eso, pero bueno, en la meditación, en la palabra de Dios. En fin, digamos. Y el siguiente punto que nosotros debemos tener para esto es que nosotros debemos tener fe, porque a veces a uno le dicen esto y uno, pues no sé, o sea, no creo que eso pase. Uno no tiene fe en los procesos de Dios, uno no tiene fe en, ok, medita en mi palabra. Uno, nah, yo quiero es que fulanita, no sé, para los teens, fulanita me diga que sí se cuadre conmigo y ahí sí voy a ser feliz. Y Dios te está dando la solución, pero tú no tienes fe a lo que Él te dice. A ti, el versículo que tenías era Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio en esto, meditad o Ese era. mediten en esto. Ujú, ese Entonces, era. fíjense que es una palabra que no necesariamente, o más bien que se ha atribuido a otras prácticas o religiones, pero realmente es nuestra, está en Ujú, la Biblia. Y nosotros debemos meditar totalmente en Dios, en qué está haciendo Dios, y lo ligamos con algo que hemos venido hablando a lo largo de todo este episodio, y es no caigamos en buscar fórmulas, no caigamos en desear encasillar a Dios en un, dos, tres. Y si bien hay prácticas espirituales que siempre vamos a tener que llevar a cabo, como orar, leer la Biblia, adorar, levantar nuestras manos, congregarnos, pues dentro de eso tenemos que siempre volver a Dios, no levantar nuestras manos y cantar mientras estamos pensando qué habrá de almuerzo hoy en la casa o qué habrá de almuerzo mañana, que es festivo o es mi cumpleaños, o arrodillarnos en el tiempo de oración y mientras estamos escuchando, no sé, en el caso de las personas de su presencia, la oración de martes y jueves 6 a 7 de la mañana que pueden escuchar por YouTube, no estar pensando, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita y cómo es el trabajo? Porque realmente estaríamos cayendo en esa falsa espiritualidad, en esa ujú. mentira que finalmente Satanás quiere que nosotros vivamos allí. Estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho y se llama Las cartas del diablo a su sobrino o cartas del diablo a su sobrino. No recuerdo cómo es el nombre en español, lo estoy leyendo en inglés, Ujú. pero me ha gustado muchísimo porque básicamente muestra cómo son las estrategias del diablo para mantenernos engañados, para mantenernos lejos de Dios y de su propósito. Y creo que eso que tú estás diciendo y es vivir una falsa espiritualidad cristiana, definitivamente sería una de esas cartas que Satanás le estaría enviando a su sobrino para mantenernos engañados, como hágales creer que están orando cuando realmente lo que están haciendo es pensar en el almuerzo del día de mañana. Hágales creer que al, no sé, recitar un versículo de la Biblia ya están protegidos y no tienen que vivirlo. Ajá. Y me encantó lo que tú dijiste, Nati, y es, muéstrenme su fe y yo les voy a mostrar mis obras, porque la fe sin obras es muerta. E incluso me parece un poco peligroso que lleguemos a pensar que ni siquiera Dios puede con estas cosas mentales que yo tengo, con mi ansiedad o con mi preocupación, como, no, lloro, pero ni siquiera sucede algo. Y es porque estamos haciendo esto como un rito, como una fórmula, y no perseverar en nuestro pensamiento. Qué importante es la perseverancia y creo que siempre que se habla en la Biblia de perseverancia está la fe ligada. Y hay algo que me encanta que dice Cash Luna, y es, si tu fe es de momentos y no de procesos, podrías perder tu bendición tan pronto como vino. En este caso, mi paz Wow. o la sanidad que Dios me dio. Yo gané una sanidad en mi lugar secreto, Dios me habló, porque esa es la verdad. La palabra de Dios es impresionante y Dios sí nos habla. Pero si yo no persevero en mi fe, si yo no persevero en mi pensamiento, eso se va a ir tan fácil y tan pronto como vino. Fe sin obras está muerta. Así como obras sin fe
básicamente nos van a llevar a ser pequeños fariseos religiosos. Seguramente van a escuchar un poco acerca de fariseísmo en este podcast en próximos episodios. Y queremos hacerles una invitación para todas las personas que llegaron hasta este momento de este episodio del día de hoy, y es: pensemos. Somos como el hombre del avión que reprendió los vientos la segunda vez sin preguntarle a Dios. Vivimos en piloto automático. Somos de pronto no devotos de un cuarzo o de un determinado rito fuera del cristianismo, pero nos hemos convertido en robots o en máquinas de oraciones sin sentido. Porque de esto, amigos, se trata la comida chatarra. Cosas que momentáneamente nos llenan, pero no nos nutren y que dejan consecuencias negativas a futuro. Los animamos a que sigan conectados con este podcast de 180 grados de Lionheart de su presencia y que no se pierdan nuestro próximo episodio. Chao. Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados. Vemos una generación que al salir el sol, ellos salen con él. Su motivo, expandir su nombre. No descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. Vemos un ejército que no le teme a la muerte, porque saben que sus vidas están en la mano de Dios. Nuestra meta es ser una generación invisible, donde se pueda reflejar a Dios. Queremos ser el cuerpo de Dios. Brazos que abrazan y levantan, manos que sanan, hombros donde llorar, una sonrisa que inspira y cambia vidas. Vemos una generación cuya única función es ser la tinta que usa un escritor. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al león y un ejército que no le teme a los planes de Dios. Somos Lionheart.